Siria es el país al que casi todos los ojos apuntan. La ofensiva del ejército que apoya al presidente Bashar al-Assad dejó miles de muertos según los opositores y la violencia continúa. En la ciudad de Homs, con una población de 1 millón de personas, se ha transformado en las últimas semanas en el corazón de la revuelta contra el régimen de los Assad. Uno de los focos de tensión es el conflicto, además de Irán, obviamente, un conflicto como es el de Siria, como desgajado de lo que se llamó primavera árabe, que más se parece a un otoño árabe, porque todavía en algunos lados no ha terminado. Algunos se han curado en salud, como es el caso de Marruecos, algunos enroques que se ha hecho en el reino hachemita de Jordania, Egipto, ahí, Libia. No sabemos. Es un caos. Túnez, bueno, elecciones, Argelia elecciones. Pero el otro problema que no tiene solución es el caso de Siria. Y Siria es un país muy importante, sobre todo porque tiene una gran influencia en el Líbano, tiene un conflicto con el Estado de Israel por las alturas del Golán, que obviamente vos conocés esa parte de Siria. Yo he estado en Siria 6 oportunidades. Bueno, yo conozco los altos del Golán y ahora entiendo por qué los israelíes no se lo van a devolver a los sirios. Claro, es decir, es un revólver que apunta al corazón de Israel. No, tal cual. Además, yo he estado en la zona siria y la zona israelí, o sea, conozco ambas partes, ¿no? Ahora, ¿cuál es esta idea de atornillarse y no hacer los cambios? Digamos, tras lo que es la altura de Golán, ¿no? El caso de Bashar al-Assad. Bueno, mira, el problema yo creo que la crisis en Siria no se puede leer si no es teniendo como telón de fondo la crisis con Irán, el conflicto con Irán. Porque, a ver, hay un tridente formado por Irán, por Siria y por el Hezbollah libanés. Más Hamas, en este momento está, diría que abriéndose del eje iraní, a pesar de la visita que hizo Ismail Haniyeh, creo, hace el 10 de febrero, 10 o 12 a Teherán. Y el reemplazo a lo mejor de Hamas por la Yihad Islámica de Palestina. Todo eso es un cóctel realmente explosivo. Entonces cuando yo hablo de telón de fondo de Irán, porque yo creo que el objetivo es derrocar al régimen sirio para quitarle a Irán a un aliado fundamental árabe en el Levante. Porque hay que aclarar, por supuesto, que Siria es un país árabe, el único país árabe que en este momento está a favor de Irán. A pesar de que el rey Abdullah de Arabia Saudita manejó un operativo hace un año y pico atrás, muy poco antes del estallido de esta supuesta o mal llamada primavera árabe, dirigido a alejar a Siria del eje con Irán y con el Hezbollah. No hay que olvidar que el rey Abdullah hizo un viaje muy extraño, muy raro, a Siria, conjuntamente con Bashar al-Assad, fueron a Beirut y se entrevistaron con líderes libaneses. Luego toda esta operación fue frustrada por este alzamiento, este conjunto de alzamientos árabes, etc. Ante esta situación de violencia, la ONU declaró que los graves enfrentamientos en las calles están provocando crímenes de lesa humanidad contra los civiles inocentes. Y a través del máximo órgano de control de los derechos humanos, apunta hacia la Corte de la Haya para que juzgue las atrocidades que se están cometiendo en Siria, ya que aseguran que miles de manifestantes y civiles fueron asesinados, heridos, torturados o han desaparecido en forma forzosa en los últimos 11 meses. Tenés miembros del ejército sirio que se pasaron a la oposición, llamémoslo así, insurgentes según el gobierno de Assad. Y tenés un país importante en guerra civil. Yo no definiría todavía a Siria en estado de guerra civil. Ahí comenzó con una serie de protestas populares, al igual que el resto de los países. Eso no cabe ninguna duda. Ese tipo de protestas populares fue acompañada por un principio creciente de insurrección general, respaldada por países que obviamente apuntaban, por supuesto, al régimen sirio, pero también a Irán. Entonces me refiero a grupos violentos, como la Hermandad Musulmana de Siria,
a la cual masacró el padre del actual presidente en la década de los 80. Bueno, tuvieron el mismo problema en Egipto. Claro, en Hama, ¿no es cierto? Además, la ONU apunta a la utilización política de esta situación y declaró en su último informe que si el Estado no puede resolver la revuelta, debe ser la comunidad internacional la que debe asumir la responsabilidad de lograr la paz en suelo sirio. Pero de a poco el gobierno de Bashar al-Assad va perdiendo apoyo. Los países árabes decidieron distanciarse del régimen de Damasco y además están tomando la iniciativa diplomática. Primero, suspendieron a Siria de la Liga Árabe y amenazaron con sanciones a al-Assad si no se ponía en práctica un plan de paz que plantea la Organización Panárabe, situación que no dio frutos hasta el momento. Bueno, es bien sabido que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tanto Rusia como China se hicieron uso de veto, con lo cual algunos señalan que fue como carta blanca para que Bashar al-Assad hiciera lo que tuviera que hacer dentro de su país. Pero evidentemente tiene que tener unos pilares en los cuales apoyarse para llevar a cabo o seguir manteniendo su gobierno. Bueno, por supuesto, con respecto al veto de Rusia y de China, yo creo que eran previsibles. Sobre todo el de Rusia, porque tiene una base naval en Tartus, en el Mediterráneo, y además una base de guerra electrónica. Pero si llegara a caer el régimen de Bashar al-Assad y Rusia no tuviera asegurada la continuidad de esa base, prácticamente sumada a la pérdida de Libia y otros países que podían haber aportado puertos para el ingreso de bases rusas, se convertiría al Mediterráneo en una especie de mare nostrum occidental. Claro. Liderado por Estados Unidos y operado por la NATO. Eso, desde el punto de vista interno, yo no estoy tan de acuerdo con que realmente el régimen de Assad se esté requebrajando. Me preguntará por qué. ¿Por qué? Sí, te lo pregunto. Claro, yo veo, se asienta, me preguntaste esto, sobre 4 o 5 pilares. El primer pilar, para mi punto de vista, es la secta alauita, que tiene del 8 al 10% de porcentaje de la población siria, pero que considera que una derrota del régimen, una caída del régimen, se convertiría en un problema existencial para ellos, como ha ocurrido con los seguidores de Gaddafi en Libia. En segundo término, el partido Baas, que es un partido gemelo al de Saddam Hussein en Irak. De Irak, claro. Yo no veo defecciones ni en el clan, ni en la secta alauita, ni en el partido Baas, que sean notables en este momento como punto de referencia. Tercero, la familia Assad controla las Fuerzas Armadas, hasta hoy, y controla el aparato de inteligencia y de seguridad del país. Y en cuanto a la familia Assad en sí, al clan Assad, dentro de lo que es la secta alauita, tampoco veo demasiadas divisiones, y aparte, yo no entiendo bien cómo se pide, la renuncia al presidente Bashar al-Assad, que es dentro de la familia el más moderado de todos. Pero la Liga Árabe se lo había planteado también a Assad. ¿No? Entonces, ¿cuál la renuncia? Claro, el problema es que la Liga Árabe en este momento es un mecanismo regional liderado por Arabia Saudita, que al estar enfrentado por problemas de política regional, internacional, etcétera, con Siria, a propósito de Irán, es quien de alguna forma está fogoneando el sector, no de la protesta popular, que ya no existe, porque una doña Rosa o un don José sirio no va a salir a la calle a manifestarse cuando hay francotiradores en los techos y cuando hay cañones, tanques, etcétera, artillería de todo tipo, bombardeando ¿a quién? A sectores rebeldes, por ejemplo, representados en el brazo sirio de la hermandad musulmana. Y ahora, a lo cual se sumó hace muy pocos días la declaración de Ayman al-Zawahiri, el líder de Al-Qaeda, luego de la muerte de Osama Bin Laden, pidiendo el derrocamiento del régimen sirio, lo cual no le quita el carácter criminal, el carácter, digamos, que se ha manejado durante las últimas décadas. Las responsabilidades no se las quita nadie al régimen sirio. El problema es preguntarse qué viene después de esto. O sea, en el caso de una caída del régimen sirio, para mi punto de vista, sí, además de una guerra civil que se manejaría por líneas sectarias y religiosas, esto se expandiría tanto al Líbano como a Irak. Entonces ahí es donde yo veo el principio de una conflagración que podría realmente extenderse a todo Medio Oriente. Desde que comenzó la revuelta contra Bashar al-Assad en marzo pasado, más de 5.000 personas han perdido la vida por la represión gubernamental,
según datos de la Organización de las Naciones Unidas, aunque los opositores al régimen señalan que las víctimas mortales superan las 7.000. Es decir, que estamos muy lejos de la primavera árabe cuando se refieren a la primavera árabe. Sí, yo creo que la primavera árabe no existió nunca, que fue consistió en una serie de manifestaciones. Pero fue emocionante, ¿verdad? Sí. La población decía, queremos cambios. Queremos cambios, y que esos cambios fueran de alguna manera utilizados por actores externos para imponer sus propias agendas dentro de países como Egipto, como Túnez, como Libia. Entonces estamos ante la disyuntiva de siempre. ¿Hasta qué punto los pueblos pueden cambiar algo? Yo creo que los que cambian, la historia lo ha demostrado, son las minorías operantes. Y el pueblo acompaña en la medida que, bueno, que ven se sienten representados o se sienten tan dominados que no pueden tampoco rebelarse, ¿no? Pero tenemos que hablar de historia mundial. Sí, y hay historias sobre eso. Sí. La Revolución Francesa también fue una revolución de masas y terminó con Napoleón I. Sí, tal cual. En este caso, evidentemente, los cambios se proclaman, pero como son movimientos que, aunque tienen cosas muy buenas, pidiendo cosas de sentido común, Sí. es decir, como son anárquicos, ¿Sí? se disuelven dentro de las estructuras de partidos políticos que ya están organizados. Entonces, todo cambia y todo sigue igual o apenas modificado, pero los que detentan el poder lo siguen detentando. Pero por eso yo coincido con eso totalmente. Pero además que yo por eso creo que en Siria hay mucho también de guerra comunicacional, ¿no? Yo lo vi en Libia, esos shows que montaba al principio Al Jazeera, ¿no? Con cañones que no apuntaban para cualquier lado, para un blanco real, gente que, por ejemplo, operaba un lanzagranada, daba una vuelta prácticamente, como se dice, carnero en el aire porque no sabía manejarlo. En fin, hay todo un show comunicacional que no exime, aclaro, que no exime al régimen sirio de los crímenes que haya cometido en el pasado y que esté cometiendo en este momento. El mundo entero se encuentra convulsionado. Muchos países preparan sus mejores armas, se preparan para un posible ataque. Estados Unidos, aunque esté atravesando junto con Europa una de las peores crisis de las últimas décadas, no se permite mostrar debilidad. El año 2012 se presenta como un año de muchas tensiones internacionales. Recuerde que vivimos en uno de los países más australes del mundo, pero nunca se está demasiado lejos.